Hola a todos, bienvenidos una vez más. Bueno, sé que a muchos se les complica hacer moños, sienten que de pronto no tienen la habilidad para las manualidades, pero estoy segura que esta es una forma que les va a parecer muy fácil y práctica, así que sigan conmigo en este paso a paso. Entonces trabajaremos con una pistola de silicona, cinta, tenemos tijeras, y acá tenemos una cinta alambrada. Esta la tomé de la misma cinta navideña de esta, pero también pueden conseguir esta otra que tengo por acá. Por ejemplo, esta es otra cinta alambrada que se consigue como con el nombre de espagueti, la conseguí. Ahora, en cuanto a la cinta, les voy a recomendar esta cinta que viene alambrada, que tiene acá en sus bordes este alambre que es el que permite dar la forma a los lazos. Las medidas van a ser una de 50 centímetros, 2 de 60 centímetros, tenemos 3 de 70 centímetros, 2 de 80 centímetros y una de 95 centímetros. Por acá les estoy dejando entonces las medidas. Y acá tengo esta cinta que mide más o menos 25 centímetros, la cual la saqué de esta misma cinta, ya al final van a ver. Iniciamos con esta cinta de 50 centímetros, vamos a unir estas dos partes con silicona. A partir de esta unión, ahora vamos a llevar hacia abajo, a estirar de esta manera para encontrar la mitad. Así podemos revisar acá que nos queden iguales las dos argollas y luego vamos a fruncir. Acomodamos bien y luego con cinta vamos a reforzar esta unión. Hecho esto, entonces vamos a reservar a un lado y vamos a continuar con otras cintas. Entonces esto mismo lo vamos a repetir con estas dos cintas. Estas son de 60 centímetros cada una. Miren que es muy fácil. Entonces aplicamos silicona, unimos, buscamos la mitad, llevamos esta parte hacia abajo, hacia esa mitad, revisamos que queden iguales, fruncimos y aseguramos luego con cinta. Vamos a tomar la otra de 60 centímetros, aplicamos silicona, unimos, llevamos hacia abajo para encontrar la mitad, revisamos que queden acá iguales las dos argollas y fruncimos. Así aseguramos con cinta nuevamente. Ahora repetimos este proceso pero con una cinta de 70 centímetros. Y así vamos a tener uno de 70 y dos de 60. Vamos a acomodar, el de 60 queda abajo, el otro arriba y el de 70 en la mitad. Unimos el lacito de la parte superior con el de la mitad, también con cinta. Luego tomamos el de la parte inferior y también lo ubicamos acá en la mitad y lo pegamos con cinta.
Pasamos ahora a dos cintas de 70 centímetros y vamos a hacer lo mismo. Y luego hacemos esto con una de 80 centímetros. De nuevo dejamos el más grande, el de 80 centímetros en la mitad y ubicamos arriba el de 70 centímetros. Unimos también con cinta. Tomamos el otro y lo ubicamos en la parte de abajo y unimos con cinta. Bueno, entonces esta franja va a quedar más grande. Vamos a tomar la anterior que hicimos y la vamos a ubicar sobre esta. Vamos a unir también con cinta. Y esta parte inicial que hicimos la ubicamos también sobre este lacito. Entonces sellamos o unimos con cinta. Pasamos ahora a la cinta de 80 centímetros, unimos las dos puntas buscando la mitad y en la mitad vamos entonces a fruncir y a asegurar también con cinta. Ahora miren que vamos a hacer esto mismo con la cinta de 95 centímetros. Nos vamos a quedar con esta de 95 centímetros y la vamos a ubicar acá en todo el centro del moño. Unimos con cinta. Tomamos ahora la de 80 centímetros y también la ubicamos de este lado. Unimos con cinta. Vamos ahora a girar el lazo y vamos a pegar acá una cinta. Esta es una cinta alambrada, pero también tengo esta la tomé de la misma cinta, también viene alambrada. Entonces esta parte la voy a ubicar acá en toda la mitad del lazo. Entonces pego con silicona. Voy a sostener acá unos segundos. Ahora tengo también esta cinta la saqué de la misma cinta, corté una parte y esta es la que me va a permitir sellar la parte central. Entonces aplico un poco de silicona y coloco la cinta justo acá, sostengo, voy a pasar una vez más. Y acá vamos a aplicar también silicona. Sostenemos también acá unos segundos. Y luego cortamos la cinta que nos sobra. Bueno, entonces acá sostenemos un poco. Miren que acá tenemos los dos alambres que nos van a permitir sostener este lazo o este moño. Y bueno, ya la parte final es acomodar cada una de estas argollas para obtener el resultado esperado. Bueno, entonces acá vamos con calma acomodando los lacitos y les quiero indicar la medida del lazo. Voy a tomar esta distancia de alto. Va a quedar de 60 centímetros aproximadamente y de ancho va a quedar de 40 centímetros aproximadamente. Con esto ya ustedes tienen una idea si deben modificar las cintas iniciales. Y bueno, entonces así finalizamos este tutorial.
Espero haya sido útil para ustedes, espero les guste. Miren qué hermoso queda este lazo. Ustedes acá pueden cortar estas cintas, las pueden cortar así en picos o las pueden dejar también así de esta manera. Cuando ubiquen el lazo o el moño en el árbol o en la corona, entonces pueden acomodar las puntas dándole forma así. Y ya para finalizar les comento también que tengo tutoriales de otros lazos navideños, se los voy a dejar en un enlace en la descripción de este video, también finalizando este tutorial. Cuéntenme en los comentarios si están interesados en aprender más moños navideños así fáciles. Espero pongan en práctica este lazo y muchísimas gracias por estar conectados con mi canal, suscríbanse también y nos vemos en una nueva oportunidad.